Después del funeral de su esposo millonario, la mujer y su amante quisieron reclamar la herencia del difunto. ¿Qué secretos oscuros podría haber guardado Lisandro, el poderoso millonario, que incluso después de su muerte sigue controlando el destino de aquellos que lo traicionaron? Antes de empezar con la historia, me gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Y si te gusta la historia, te invito a suscribirte. La tumba de Lisandro estaba cubierta por una suntuosa corona de flores, cuidadosamente colocada alrededor del ataúd que descendía lentamente hacia la tierra. El aire pesado de la tarde parecía suspenderse, como si el tiempo mismo hubiera decidido pausar su curso, en espera de lo inevitable. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, presagiando que no solo la tormenta se avecinaba, sino algo mucho más perturbador. Inés, su joven esposa, se mantenía erguida, con el rostro inmutable, sin derramar una sola lágrima. Su expresión serena y fría ocultaba la maraña de emociones que giraban en su interior. A su lado, Arturito observaba la escena con nerviosismo oculto tras una fachada de calma. Sus manos inquietas delataban la ansiedad que lo carcomía. A pesar de la solemnidad del momento, sus pensamientos estaban lejos del duelo. Ambos habían esperado este día por mucho tiempo. La muerte de Lisandro no significaba dolor para ellos, sino el fin de un obstáculo que les había impedido comenzar una nueva vida juntos. Mientras los presentes ofrecían sus condolencias, la tensión entre Inés y Arturito era palpable. ¿Qué crees que puede pasar cuando la muerte de alguien no es el final, sino el comienzo de un nuevo juego? Inés apretó el bolso de cuero que llevaba consigo. En su interior descansaban los documentos que ella y Arturito planeaban usar esa misma tarde en el banco. El testamento. El paso final en su plan. Todo debía salir a la perfección, tal como lo habían calculado. Y, sin embargo, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de ella. No era miedo ni culpa, sino una inquietud que no podía explicar. Parecía que incluso muerto, Lisandro seguía siendo una presencia controladora, acechándolos desde la tumba. Todo va a salir bien, murmuró Arturito, acercándose lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Más te vale, respondió Inés, con un tono de advertencia, sin mirarlo. Su voz era tan fría como calculada. No era el momento de mostrar dudas ni debilidades. Cuando los últimos invitados se fueron dispersando, ambos intercambiaron una mirada rápida y decidida. El momento había llegado. Se dirigieron al coche negro estacionado en la esquina del cementerio, el mismo que Lisandro le había regalado a Inés en su 5º aniversario de bodas. Un gesto lleno de simbolismo, que representaba el control absoluto que él siempre había ejercido sobre ella. Pero ahora, todo eso debía terminar. El trayecto hacia el banco fue silencioso, cargado de tensión. Arturito no soportó más el peso de sus pensamientos y rompió el mutismo. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, preguntó. Su tono reflejaba una mezcla de ansiedad y necesidad de confirmación. Inés siguió con la vista al frente, sus manos firmemente en el volante. Tenemos el testamento. No hay margen de error, dijo con seguridad, aunque algo en su tono delataba que no estaba completamente convencida. Y si algo se complica, dejó la frase en el aire, como si pronunciarla pudiera materializar el peor de los escenarios. Lisandro está muerto, Arturito. Nadie puede detenernos ahora, respondió ella, pero en su mente, una duda crecía lentamente. Sabía que Lisandro siempre había estado un paso por delante de todos, incluso cuando no se lo esperaba. Llegaron al Banco Central, un imponente edificio de mármol que brillaba bajo la luz tenue del atardecer. El banco estaba a punto de cerrar, pero habían organizado una reunión especial con Marcos, el gerente de confianza de Lisandro. Inés respiró hondo antes de bajar del coche. Todo debía ir como lo habían planeado. Nada podía salir mal. Pero esa sensación de incomodidad no la abandonaba. Entraron al banco y fueron recibidos por el aire fresco del lugar, en marcado contraste con el calor exterior. Marcos los esperaba en su oficina. Era un hombre de aspecto formal, cuya lealtad a Lisandro había sido siempre incuestionable. Cuando los invitó a sentarse, había algo en su mirada que inquietó a Inés. No era el hombre confiado que ella recordaba. Señora Inés, Arturito, lamento mucho su pérdida, dijo Marcos con voz grave, mientras se acomodaba detrás de su escritorio. Gracias, Marcos, respondió Inés, manteniendo una fachada de duelo que no sentía. Marcos abrió su ordenador y comenzó a teclear, revisando los documentos. El testamento de Lisandro ya estaba en su poder. Todo debería haber sido un trámite rápido, algo sencillo.
pero los minutos que siguieron fueron inquietantemente largos. El sonido de las teclas y los suspiros contenidos llenaban la habitación, mientras la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, Marcos levantó la vista. Había algo en su expresión que hizo que Inés sintiera un nudo en el estómago. «Parece que hay un inconveniente», dijo Marcos, mirando la pantalla con el ceño fruncido. «¿Qué tipo de inconveniente?», preguntó Arturito, impaciente, al borde de perder la calma. «La cuenta de Lisandro no está disponible para su total disposición», respondió Marcos. «Una parte significativa de los activos está retenida bajo una disposición especial que él estableció. No puedo autorizar el retiro completo de los fondos». Inés sintió que todo el plan que había construido meticulosamente comenzaba a desmoronarse. ¿Retenida? Eso no era parte de lo que Lisandro había dejado en el testamento. O al menos, no en la versión que ella conocía. «Debe haber algún error», replicó Inés, su tono más helado que nunca. «Tenemos el testamento. Todo está en regla, Marcos». Marcos la miró con una mezcla de pesar y preocupación. «El testamento lo estipula, señora. Lisandro dejó instrucciones de que solo se podría disponer de la totalidad de la herencia después de cumplir ciertas condiciones. Él quería asegurarse de que nadie tocara toda su fortuna de inmediato, a menos que esas condiciones fueran cumplidas», explicó Marcos, con un tono que sugería que estaba atrapado en una situación fuera de su control. Inés se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Qué condiciones? ¿Qué había previsto Lisandro que ella no sabía? La ira y la confusión la invadieron al mismo tiempo, pero no podía perder el control frente a Marcos ni a Arturito. «Esto es absurdo», exclamó Arturito, levantándose de la silla. «Tenemos derecho a esa herencia. Todo está en orden». Marcos levantó una mano en un gesto de calma, pero su expresión solo empeoró la situación. «Lo siento, pero no puedo hacer nada al respecto. Debo seguir los protocolos que dejó Lisandro. Hasta que no se cumplan esas condiciones, no se podrá disponer de todo el dinero. Podrían pasar meses para resolver esto». El silencio cayó sobre la oficina. Inés se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla. Lisandro, incluso muerto, seguía controlando cada aspecto de su vida. Las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Qué condiciones había establecido? ¿Qué más había planeado sin que ella lo supiera? La conversación con Marcos terminó, pero las respuestas que buscaban no llegaron. Cuando salieron del banco, el cielo ya se había oscurecido y el aire se había vuelto sofocante. Inés caminaba en silencio, con la mandíbula apretada, conteniendo la rabia y el miedo que ahora la dominaban. Sentía que todo lo que había planeado se estaba desmoronando frente a sus ojos, y que Lisandro, incluso desde la tumba, había encontrado una forma de asegurarse de que ella nunca escapara de su control. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Arturito, su voz llena de frustración. «No tenemos otra opción», respondió Inés con frialdad. «Debemos descubrir cuáles son esas condiciones y cumplirlas. Lisandro no va a ganar esta última jugada». Mientras las sombras de la noche se alargaban sobre la ciudad, una cosa quedaba clara: la partida no había terminado, y Lisandro, incluso muerto, seguía manejando los hilos de la vida de quienes lo rodeaban. El eco de las palabras de Marcos aún resonaba en la mente de Inés mientras caminaban hacia el coche. Cada paso hacia el exterior del banco era un recordatorio de que la sombra de Lisandro, incluso después de muerto, seguía dominando sus vidas. La fortuna, la libertad, la vida que había soñado con Arturito se desmoronaba frente a sus ojos, y lo peor era que no sabía qué más estaba por venir. Arturito, con las manos crispadas, cerró de golpe la puerta del coche cuando ambos entraron. El silencio entre ellos era espeso, cargado de frustración y de un creciente miedo a lo desconocido. Inés mantenía la vista fija al frente, con la mandíbula apretada. El control que siempre había proyectado empezaba a resquebrajarse, y cada segundo que pasaba sin una solución tangible la hacía sentir como si estuviera atrapada en una red invisible que Lisandro había tejido con precisión milimétrica. «¿Qué condiciones son esas?», murmuró Arturito, rompiendo finalmente el silencio. «¿Qué demonios nos quiso hacer Lisandro?». Inés apretó el volante con fuerza, intentando contener el caos que bullía dentro de ella. «Quiero saber exactamente lo mismo», respondió, pero su tono ya no tenía la calma fría que solía usar. Había ira, pero también una duda creciente que empezaba a morderla desde adentro. ¿Cómo había podido Lisandro anticiparse de esa manera?
Sabían que necesitaban respuestas. Y había una sola persona que podría dárselas. Llegaron a la casa familiar, la mansión que durante tantos años había sido el símbolo de poder y riqueza de Lisandro. Inés siempre había sentido que aquella casa era más una prisión que un hogar, un monumento al control absoluto que él ejercía sobre todo. Mientras caminaban hacia el interior, la opulencia de los mármoles y las luces lujosas le parecían vacías. Arturito la seguía de cerca, nervioso, pero intentando disimular su creciente inquietud. Raúl tiene que saber algo más, dijo Inés de repente. Él era el abogado de Lisandro. Si hay algo más en ese testamento, algún truco que nos haya escondido, él debe estar al tanto. Arturito asintió. No había alternativa. Si alguien conocía los entresijos del testamento de Lisandro, era Raúl. El encuentro con Raúl estaba cargado de tensión. Cuando el abogado los recibió en su oficina, su mirada penetrante hizo que Inés sintiera que había mucho más de lo que se estaba revelando. Raúl era un hombre calculador, un hombre que Lisandro había escogido por su precisión, sobre todo, por su lealtad inquebrantable. Inés, Arturito, los esperaba, dijo Raúl mientras se acomodaba en su silla de cuero. Su tono era respetuoso, pero había un brillo en sus ojos que inquietaba a ambos. Supongo que ya han descubierto que no todo es tan sencillo como parecía. ¿Qué quiso hacer Lisandro?, preguntó Inés sin rodeos, su paciencia ya casi al límite. No puedo tocar la herencia porque hay condiciones. Necesito saber cuáles son y cómo resolver esto. Raúl esbozó una leve sonrisa, una que no mostraba simpatía sino satisfacción. Lisandro era un hombre meticuloso, Inés. Sabía que el dinero no era lo único que importaba. Quiso asegurarse de que su fortuna no cayera en manos de quienes no estuvieran preparados para manejarla. Las palabras golpearon a Inés con una fuerza inesperada. Sabía que esa era una acusación velada, una referencia clara a la relación que ella había mantenido con Arturito. Pero antes de que pudiera replicar, Raúl continuó. La disposición especial en su testamento establece que solo pueden acceder a la totalidad de la herencia cuando se cumplan ciertos requisitos. Y entre ellos está la resolución de ciertos asuntos familiares pendientes. ¿Qué asuntos?, preguntó Arturito, visiblemente nervioso. Raúl los observó por un momento, disfrutando del poder que ejercía sobre la situación. Entonces, sacó un sobre de su escritorio, lo dejó frente a ellos y lo deslizó lentamente hacia Inés. Lisandro tenía un hijo que ustedes desconocen. Matías. Él también tiene derecho a una parte de la herencia. El silencio que siguió fue atronador. Inés sintió que la habitación comenzaba a cerrarse sobre ella. ¿Un hijo? ¿Matías? Nunca había escuchado ese nombre en todos los años que había estado casada con Lisandro. ¿Cómo era posible? Y más importante aún, ¿por qué Lisandro nunca le había dicho nada? ¿De qué estás hablando?, preguntó Inés, su voz entrecortada por la incredulidad. Esto no puede ser cierto. Si existiera ese hijo, yo lo sabría. Raúl la miró con calma, como si ya hubiera anticipado esa reacción. Matías ha estado apartado por razones que Lisandro nunca compartió conmigo. Lo único que sé es que él es parte del testamento, y que hasta que ustedes lo encuentren y resuelvan los términos con él, la herencia no será liberada en su totalidad. Inés sintió que el aire se volvía irrespirable. Un hijo ilegítimo. Un secreto que Lisandro había guardado hasta el final. No era solo la herencia lo que estaba en juego, era la reputación, el legado familiar, su propia dignidad. Arturito, por su parte, empezaba a sentir que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Todo lo que habían planeado se estaba desmoronando, y la presencia de ese hijo bastardo lo ponía todo en peligro. Necesitaban encontrar a Matías. Y pronto. ¿Dónde está?, preguntó Arturito, con un nerviosismo evidente. No lo sé. Lo último que supe es que Lisandro lo mantuvo alejado de la vida pública por motivos personales. Pero les advierto. Matías no es fácil. Si deciden encontrarlo, deben estar preparados para lo que eso conlleva. La advertencia de Raúl colgaba en el aire como una amenaza latente. Pero Inés sabía que no tenían opción. Necesitaban encontrar a Matías y resolver lo que fuera necesario, o todo por lo que habían luchado y traicionado, desaparecería. Al salir de la oficina de Raúl, el viento frío de la noche golpeó sus rostros, pero no logró calmar el torbellino de emociones que se agitaba dentro de ellos.
Inés caminaba con pasos firmes, pero su mente estaba en caos. ¿Cómo era posible que Lisandro le hubiera ocultado algo tan grande? ¿Un hijo? ¿Y por qué ahora, después de su muerte, había decidido revelarlo? No podemos dejar que este Matías se quede con nada, dijo Arturito con tono amargo. Ese tipo va a destruirlo todo si no hacemos algo. Inés lo miró, intentando encontrar la calma en medio de la tormenta. Primero tenemos que encontrarlo. Y luego veremos qué hacer. No dejaré que Lisandro gane este último juego. Las palabras de Inés fueron más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a Arturito. Sabía que estaba jugando con fuego, que cualquier movimiento en falso podía terminar de derrumbar todo lo que quedaba. Pero también sabía que había llegado demasiado lejos como para detenerse ahora. Mientras se alejaban, la ciudad brillaba a lo lejos, indiferente a sus problemas. Pero para Inés, las sombras de Lisandro seguían al acecho. Matías no era solo un nombre, era la clave para desentrañar los últimos secretos de un hombre que, incluso muerto, seguía teniendo el control. La búsqueda de Matías apenas comenzaba, y con ella, el peligro de descubrir que, quizás, había cosas mucho peores que perder una herencia. El viento arrastraba un silencio inquietante mientras el coche avanzaba a través de las calles oscuras. Inés y Arturito no habían intercambiado una sola palabra desde que salieron de la oficina de Raúl. El peso de la revelación se sentía como una carga imposible de sacudir. Un hijo ilegítimo, Matías, a quien Lisandro había mantenido en las sombras durante todos esos años. Inés se sentía traicionada, no solo por el engaño de su esposo fallecido, sino porque todo lo que había construido junto a Arturito estaba a punto de venirse abajo. ¿Dónde demonios crees que está ese tipo?, preguntó Arturito finalmente, su voz tensa. Las palabras rompieron el silencio con una dureza que revelaba su desesperación. Inés siguió conduciendo, su rostro rígido y pálido. Sus ojos no dejaban la carretera, pero su mente estaba en cualquier otro lugar. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que Lisandro la engañara de esa manera? Ahora, todo lo que había planeado, todo por lo que había traicionado, se desmoronaba. No lo sé, respondió ella, seca. Pero lo vamos a encontrar. Y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de que no interfiera en nada. Arturito, al escuchar esas palabras, la miró de reojo. Sabía que Inés estaba luchando por mantener el control. Podía sentirlo en la rigidez de sus movimientos, en el tono helado de su voz. Pero lo que no sabía era cómo manejar a Matías, alguien a quien ni siquiera conocían. ¿Y si no es tan fácil?, murmuró Arturito, casi en voz baja, como si no quisiera que esas palabras salieran de su boca. No tenemos otra opción. Inés apretó el volante con más fuerza, casi como si quisiera romperlo. Lo encontraremos, y resolveremos esto a nuestra manera. La mansión de Lisandro parecía aún más grande y fría cuando llegaron. Al entrar, los grandes ventanales dejaban ver las luces distantes de la ciudad, pero el interior era un vacío cargado de recuerdos. Inés se sentó en el enorme salón, observando el espacio que había compartido con Lisandro durante tantos años. Cada rincón de la casa era un recordatorio de su poder, de su dominio, y ahora, de los secretos que había guardado. Voy a hacer una llamada, dijo Arturito, nervioso. Quizás alguien pueda ayudarnos a localizarlo. Matías no puede haber desaparecido por completo. Mientras Arturito se alejaba, Inés se quedó sola, inmersa en sus pensamientos. Todo lo que había imaginado para su futuro estaba en peligro por una persona de la que jamás había oído hablar. Se preguntaba cómo era posible que Lisandro hubiera tenido un hijo y lo hubiera mantenido oculto, como si no existiera. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué más estaba escondiendo? El sonido del teléfono de Arturito rompió la tensión. Él hablaba en voz baja en la otra habitación, pero Inés sabía que la conversación era importante. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad mientras las piezas de su vida comenzaban a desmoronarse. Minutos después, Arturito regresó con el rostro sombrío. Tengo algo, dijo, aunque su tono no era alentador. Matías vive en una zona alejada de la ciudad, en un barrio modesto. Parece que nunca tuvo interés en la vida lujosa de Lisandro. Inés levantó una ceja, intrigada por la información. ¿No tuvo interés? ¿Qué tipo de persona rechaza una fortuna como la de Lisandro?, preguntó, más para sí misma que para Arturito. Alguien que probablemente lo odia, respondió él con rapidez.
Lisandro lo mantuvo fuera del círculo familiar por años. Este tipo debe estar resentido. Inés lo miró a los ojos, finalmente reconociendo lo que ambos sabían. No estaban buscando a un hombre que fuera indiferente a la herencia, estaban buscando a alguien que quizás quisiera destruirlo todo. Y eso los ponía en peligro. Decidieron que no podían perder tiempo. Al día siguiente, se dirigieron al lugar donde, según la información que Arturito había conseguido, vivía Matías. El barrio contrastaba brutalmente con el lujo y la opulencia a la que ambos estaban acostumbrados. Calles estrechas, edificios antiguos y desgastados por el tiempo. No parecía el hogar del hijo de un millonario. El edificio donde vivía Matías era pequeño y modesto, casi desapercibido en medio de otros edificios deteriorados. Arturito se adelantó, tocando el timbre con cierta vacilación. Inés se mantuvo a un paso de distancia, observando cada movimiento, cada detalle. Después de un silencio que pareció eterno, la puerta se abrió, y apareció un hombre alto, con una mirada oscura y dura que hizo que Inés se tensara al instante. Matías no tenía el aspecto de alguien que quisiera conciliar. Tenía el porte de alguien acostumbrado a pelear, no solo físicamente, sino contra la vida misma. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Matías sin rodeos, su tono frío y directo. Inés dio un paso al frente, tomando la iniciativa. Sabía que tenía que controlar la conversación desde el principio. Soy Inés, la esposa de Lisandro. Este es Arturito. Hemos venido porque tenemos que hablar sobre el testamento de tu padre. Matías entrecerró los ojos, y una sonrisa amarga apareció en sus labios. ¿Padre? Ese hombre no fue nada para mí, respondió, su voz cargada de resentimiento. No sé qué están buscando aquí, pero no tengo nada que ver con él ni con su maldito dinero. Inés intentó mantenerse firme, pero algo en la actitud de Matías la inquietaba profundamente. Este hombre no solo era un extraño, sino alguien que claramente guardaba rencor, y eso lo hacía impredecible. Escucha, Matías, intervino Arturito, intentando apaciguar la tensión. No estamos aquí para discutir sobre lo que pasó. Sabemos que Lisandro te mantuvo fuera, pero la verdad es que necesitas escuchar lo que tenemos que decir. Matías cruzó los brazos, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Y qué es eso que tanto necesitan decirme?, preguntó con un tono sarcástico, como si estuviera disfrutando de su incomodidad. Inés dio un paso más, intentando recuperar el control. Parte de la herencia te pertenece, pero hay ciertas condiciones que Lisandro dejó en su testamento. Nada se puede mover sin ti. Si realmente no te interesa, podemos llegar a un acuerdo. Tú no cedes tu parte, y te dejaremos en paz, dijo, su voz recuperando la frialdad que tanto la caracterizaba. Matías la observó en silencio por unos segundos que parecieron interminables. Luego, soltó una carcajada amarga. ¿Un acuerdo?, dijo, con burla en la voz. ¿Y creen que voy a firmar unos papeles y desaparecer para siempre? Lisandro me arrebató todo cuando era un niño. No tienen idea del daño que me hizo. Y ahora, ustedes quieren que firme todo para que puedan quedarse con su maldita fortuna. El silencio que siguió fue sofocante. Inés intentó mantener la compostura, pero algo en las palabras de Matías la descolocó. Este no era solo un hombre resentido, era alguien que había sufrido, alguien que ahora veía en ellos una oportunidad para ajustar cuentas. Matías los miró con desprecio antes de añadir algo que rompió completamente la frágil tensión que quedaba en el aire. Y si creen que voy a entregar algo sin pelear, están más que equivocados. No tienen idea de lo que he planeado. He estado esperando este momento por años. Y ustedes dos son solo peones en el juego que estoy a punto de empezar. Inés sintió un escalofrío recorrerla. Lo que había empezado como una simple búsqueda para asegurar la herencia se estaba convirtiendo en algo mucho más oscuro. Matías no era solo un obstáculo. Era una amenaza. El eco de la amenaza de Matías quedó flotando en el aire, envolviendo a Inés y Arturito en un silencio denso y cargado de incertidumbre. Ninguno de los dos había anticipado lo que acababa de suceder. No estaban lidiando simplemente con un hijo olvidado o resentido, estaban frente a alguien que había planeado su venganza por años, alguien que había guardado rencor y ahora, con la muerte de Lisandro, veía su oportunidad para hacer justicia a su manera. Matías no era una simple complicación en su camino hacia la herencia, era una fuerza destructiva que estaba dispuesta a arrasar con todo. Cuando regresaron a la mansión, el ambiente que los rodeaba era sofocante. Inés caminaba por el salón con pasos rígidos,
incapaz de liberar la tensión que la consumía. Las paredes de la casa parecían cerrar cada vez más el espacio que tenía para respirar. Arturito la seguía con la mirada, inquieto, pero sin atreverse a hablar. Finalmente, fue Inés quien rompió el silencio. Se detuvo frente a la ventana, observando las luces de la ciudad, y dejó que su voz, cargada de frustración, llenara el salón. Este hombre no nos va a dar su parte de la herencia. Está jugando con nosotros. Quiere vernos fracasar, dijo con un tono helado, pero había algo más en su voz, algo que Arturito no había oído antes: miedo. ¿Qué vamos a hacer entonces?, preguntó Arturito, claramente desesperado. Su rostro reflejaba la presión que sentía. Todo estaba en peligro, y Matías no solo representaba un obstáculo, sino una amenaza real. Inés se giró hacia él, sus ojos brillando con una determinación fría, pero había algo quebrado en su mirada. El control que había mantenido hasta ese momento se resquebrajaba. Matías no era el tipo de hombre que aceptaría negociar de manera convencional. Él estaba buscando algo más. Algo que ni siquiera ella podía prever. No sé todavía, pero no vamos a dejar que esto nos destruya. Inés empezó a caminar nuevamente, como si el movimiento pudiera ayudarla a pensar con más claridad. Matías es inteligente, pero no es invulnerable. Si quiere jugar, jugaremos. Las palabras resonaban con decisión, pero Arturito no compartía la confianza. Había visto la mirada en los ojos de Matías, y sabía que estaba lidiando con alguien mucho más peligroso de lo que imaginaban. Se acercó a Inés, poniendo una mano en su hombro. ¿Y si estamos subestimando lo que es capaz de hacer? Lisandro nos ha dejado esta maldita trampa, y Matías tiene el control ahora, dijo Arturito, su tono desesperado. Inés se apartó de su toque, lanzándole una mirada fría. No me vengas con eso ahora. No vamos a perder todo por un hombre resentido que ni siquiera conocíamos hasta ayer. Esto es más grande que tú o yo. No solo está en juego el dinero, está en juego nuestra supervivencia. Arturito la observó en silencio. Sabía que había cruzado una línea con esa última frase, pero había algo en Inés que le inquietaba. Ella estaba dispuesta a ir hasta el final, pero ¿qué significaba realmente ir hasta el final para ella? Esa noche, mientras Inés y Arturito intentaban dormir en la mansión, ambos sabían que las horas de descanso eran solo una ilusión. Ninguno cerró los ojos por más de unos minutos. El miedo y la incertidumbre les impedían encontrar la paz. Inés pensaba en Matías, en la ira contenida que había visto en sus ojos. El hombre estaba herido, y sabía que alguien con ese nivel de rencor era impredecible. De madrugada, el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio inquietante de la casa. Inés, sobresaltada, lo tomó de inmediato, pero lo que escuchó al otro lado la dejó paralizada. Espero que estén preparados, porque voy a darles una última oportunidad de renunciar. La voz de Matías sonaba firme, pero contenía un tono de burla. Si no, pueden despedirse de su preciosa herencia, y de algo más. Inés tragó saliva, intentando mantener la calma. ¿Qué quieres, Matías?, respondió ella, controlando la rabia que intentaba abrirse paso. Matías rió, pero había algo en su risa que resultaba inquietante. Lo que quiero ya lo sabes. Ver cómo todo lo que crees tuyo se desmorona. Voy a destruir el legado de Lisandro, y ustedes van a caer con él. A menos que, claro, decidan desaparecer de mi camino. La amenaza era clara, y aunque Inés intentaba no ceder ante el miedo, sabía que Matías hablaba en serio. No vamos a ceder. Esta es nuestra herencia, no la tuya. Lisandro puede haberte olvidado durante años, pero ahora no puede simplemente reclamarlo todo, dijo con firmeza, aunque el sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Tienes razón, Inés. No puedo reclamarlo todo, aún. Pero si siguen adelante, se arrepentirán de no haberme escuchado. El juego apenas ha comenzado. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Inés permaneció en silencio durante unos segundos, con el teléfono en la mano, mientras la realidad de la situación la golpeaba como una tormenta. Matías no solo estaba dispuesto a luchar por la herencia, estaba dispuesto a destruirlos en el proceso. A la mañana siguiente, Inés y Arturito decidieron visitar nuevamente a Raúl, el abogado de Lisandro. Necesitaban más información, algo que les diera ventaja sobre Matías. Pero cuando llegaron a su oficina, lo que encontraron no fue lo que esperaban. Raúl los recibió con una expresión inusualmente seria.
mientras se acomodaba en su escritorio, sus ojos se movían nerviosamente, como si algo lo inquietara profundamente. ¿Qué ocurre, Raúl?, preguntó Inés, sin rodeos. ¿Por qué no nos dijiste todo desde el principio? El abogado se recostó en su silla, dejando escapar un largo suspiro. Hay algo que no les dije. Matías no solo tiene derecho a una parte de la herencia, también tiene algo que ustedes no tienen, una carta personal de Lisandro. El corazón de Inés se detuvo por un instante. Una carta. Algo que Lisandro había dejado directamente para Matías. ¿Qué hay en esa carta?, preguntó Arturito, visiblemente alterado. Raúl los miró con una mezcla de pena y tensión. La carta contiene instrucciones que Matías ha decidido seguir. Lisandro dejó más que solo dinero. Dejó un plan. Y parece que Matías está decidido a cumplirlo. Inés sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Lisandro había preparado todo esto desde mucho antes. No solo los estaba manipulando desde la tumba, había dejado a Matías como una pieza clave para ejecutar su último deseo. ¿Qué tipo de plan?, insistió Inés, su voz quebrada por la desesperación. Raúl bajó la vista, sabiendo que la verdad que estaba a punto de revelar cambiaría todo. Lisandro no quería que su herencia cayera en las manos equivocadas. Dejó instrucciones a Matías para que se asegurara de que, si ustedes intentaban traicionarlo, él lo destruiría todo. El silencio en la sala era abrumador. La revelación había sido un golpe devastador. Matías no solo estaba peleando por venganza. Estaba cumpliendo la última voluntad de Lisandro, asegurarse de que Inés y Arturito no obtuvieran nada. Inés se levantó bruscamente, con la cabeza dándole vueltas. Sabía que estaban perdiendo la partida. Matías tenía el control, y Lisandro había ganado su último juego, incluso desde la tumba. El aire en la oficina de Raúl se volvió tan denso que parecía imposible respirar. La revelación de que Lisandro había orquestado todo desde su tumba dejaba a Inés y Arturito al borde del abismo. Durante todos esos años, habían creído que estaban a punto de tomar el control, de liberarse de la sombra de Lisandro. Pero ahora, comprendían que nunca habían tenido la ventaja. Él había estado un paso por delante todo el tiempo. Raúl, el abogado, seguía observando a la pareja con una mezcla de lástima y resignación. Sabía que el juego se había acabado. Y ellos, aunque aún no lo aceptaban, lo sabían también. Inés no podía mantenerse en pie. Se dejó caer en una de las sillas frente al escritorio, su mirada perdida en la nada. El silencio en la habitación era insoportable, pero las palabras de Raúl seguían resonando en su cabeza. Lisandro dejó instrucciones para destruirlo todo si ustedes intentaban traicionarlo. Arturito, en cambio, caminaba nerviosamente de un lado a otro, incapaz de procesar lo que acababan de escuchar. Todo lo que habían hecho, todas las traiciones, ahora les estaban devorando vivos. Lisandro lo sabía todo, ¿verdad?, preguntó finalmente Inés, su voz rota y sin la frialdad que solía acompañarla. Raúl asintió lentamente, sin apartar la vista de su escritorio. Sí, Inés. Lo sabía. Sabía que lo estabas engañando con Arturito. Y no fue un secreto de último momento. Lo supo durante años, pero decidió esperar. Raúl hizo una pausa, como si las próximas palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. Decidió jugar el juego a su manera, dejar que ustedes creyeran que habían ganado. Y cuando murió, les dejó una trampa. Inés sintió que su corazón se detuvo. Lisandro lo había sabido todo el tiempo. ¿Cómo era posible que él, siempre tan calculador, hubiera ocultado su conocimiento de la traición de manera tan sutil? Él había permitido que ella creyera que lo tenía todo bajo control, que su relación secreta con Arturito podía pasar desapercibida. No puede ser, susurró Arturito, negando con la cabeza. ¿Por qué no hizo nada antes? ¿Por qué no nos detuvo? Raúl lo miró con una expresión impenetrable. Porque Lisandro disfrutaba del poder. Sabía que la venganza sería más dulce si ustedes caían por su propio peso, pensando que todo estaba bajo control. Les dio cuerda para que ustedes mismos se ahorcaran. El golpe final. Lisandro no solo los había atrapado con la herencia, los había dejado destruirse con su propia codicia. Todo lo que habían hecho, todas las mentiras, las noches de engaño, habían sido observadas desde la distancia por un hombre que planeaba su venganza con una precisión milimétrica. Inés apretó los puños,
sintiendo una mezcla de rabia, dolor y derrota. Quería gritar, quería romper algo, pero sabía que nada cambiaría lo que acababa de descubrir. Lisandro había ganado. Matías, comenzó a decir Inés, aún intentando aferrarse a la última esperanza. ¿Y él? ¿Qué es lo que Matías va a hacer? Raúl tomó aire profundamente antes de hablar. Matías no está interesado en el dinero. Lo único que quiere es cumplir con las instrucciones que le dejó Lisandro. Destruirlo todo. Si ustedes intentan luchar por la herencia, perderán todo. Si deciden apartarse, él se asegurará de que lo poco que queda se desvanezca. Lisandro no quería que ustedes, ni nadie, controlaran lo que había construido. Prefería verlo desaparecer. El silencio que siguió fue sofocante. Inés, por primera vez, comprendió lo que realmente estaba en juego. No había ningún tesoro que ganar, ningún final feliz. Lisandro había diseñado su herencia como un mecanismo de destrucción. Y ella había caído en su trampa. Arturito se desplomó en una silla frente a ella, con las manos en la cabeza, incapaz de pensar en una salida. Las emociones lo superaban. Durante tanto tiempo, había creído que estaba cerca de alcanzar el sueño de una vida junto a Inés, construida sobre los cimientos de la fortuna de Lisandro. Ahora, todo lo que tenían era humo. Lisandro les había robado hasta la esperanza. Inés lo miró, sintiendo un profundo desprecio. Ya no quedaba nada entre ellos, más que el vacío de una relación construida sobre la mentira y la ambición. Sabía que su vida con Arturito había sido una farsa. Ambos se habían utilizado mutuamente, creyendo que juntos podían burlar a un hombre como Lisandro. Pero él, desde la tumba, los había vencido. Nos engañamos a nosotros mismos, dijo Inés finalmente, rompiendo el silencio con una calma aterradora. Creímos que podíamos ganar. Creímos que podíamos tener todo, y ahora no tenemos nada. Arturito levantó la cabeza, sus ojos llenos de desesperación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Simplemente lo dejamos todo? ¿Dejamos que Matías gane? Preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Inés lo miró con frialdad, como si ya no lo reconociera. Matías no ganó. Nunca se trató de él. Todo esto fue la última jugada de Lisandro. Y ya está hecha. Las palabras colgaban en el aire, pesadas y definitivas. No había nada más que hacer. Lisandro había diseñado todo para que, en el final, nadie saliera victorioso. Ni Inés, ni Arturito, ni siquiera Matías. La destrucción de su imperio era su legado final, una venganza fría y calculada que se extendería más allá de su muerte. Inés se levantó de la silla y se dirigió hacia la puerta, con los pasos lentos y decididos de alguien que ha perdido toda esperanza. Arturito la siguió con la mirada, pero no dijo nada. Sabía que ella se marchaba, no solo de la oficina, sino de su vida. No había futuro juntos. No después de lo que acababan de descubrir. Raúl los observó en silencio, sabiendo que había hecho lo que debía. Había revelado la verdad, la última verdad que Lisandro le había encargado proteger. El destino de todos estaba sellado. Y mientras Inés salía de la oficina, entendió que lo que Lisandro le había quitado no era solo la herencia, sino el control de su vida. Un control que ella nunca había tenido realmente. El aire afuera era denso, casi asfixiante. Inés miró el horizonte y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió nada. Lisandro había ganado, y ella había perdido todo. A veces, la verdadera victoria no está en lo que ganamos, sino en lo que estamos dispuestos a perder. Lisandro lo entendió antes que nadie. Y su último juego fue el más cruel de todos, hacer que aquellos que lo traicionaron se destruyeran a sí mismos, mientras él, desde la tumba, observaba con satisfacción. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.